Bueno, vamos entonces a hacer ahora el audiovisual para acompañar el trabajo práctico número 1 sobre evolución reciente de la psicología del lenguaje. Para lo cual les pido que tengan a mano el texto de evolución reciente y las consignas del trabajo práctico número 1. ¿Por qué? Vamos a primero comentar el texto, cómo está organizado, y luego comentar las consignas. De todas maneras, les pido que antes de ver el audiovisual hagan una lectura personal de tanto el texto como las consignas, de tal forma de poder aprovechar un poco mejor la explicación. Que ustedes ya vengan con una versión de qué se trata cada una de estas dos fuentes. Bien, vamos entonces a empezar por el texto. Cómo está organizado, de qué se trata. Bueno, es un texto que, como ustedes habrán visto, fue escrito, o mejor dicho, publicado en el año 2000, y tiene la particularidad de ser un texto de comunicación de una investigación científica. O sea, esa es la característica y el formato de escritura. Comunican en qué consistió una investigación científica y los resultados. Clásico, típico, de una revista de divulgación. Es de origen español, está escrito por dos autores y su título es Evolución reciente de la psicología del lenguaje a través de su producción científica periódica. Bien, entonces, con este texto nos vamos a introducir en los contenidos de la unidad número 1. Empezar a recorrer ahora sí, ya en profundidad, los contenidos del programa de la materia. Bueno, una de las características que tiene este texto es que hace un paneo, un recorrido de la producción científica en psicología del lenguaje entre 1975 y 1994. ¿Sí? 20 años de qué es lo que sucedió con la producción científica de esta disciplina durante estos 20 años. La producción científica de textos, ya sea revistas, artículos varios, que están contenidos en una base de datos. Ellos toman como referencia para apropiarse de los textos. ¿De dónde lo sacan? Uno dice, si es un paneo a nivel mundial, bueno, ¿de dónde lo sacan? La referencia es la base bibliográfica de la APA, de Estados Unidos, de la Asociación de Psicología Americana, y parten de aproximadamente 641.000 textos que tiene la base de datos, de los cuales ellos, con unos criterios que después vamos a comentar y ustedes seguramente ya lo habrán leído, con unos criterios de selección de esa base muy amplia, se quedan con 37.500 más o menos, le estoy tirando números aproximados, 37.500 textos que abordan la temática del lenguaje y la psicología. Entonces parten de una base de datos muy grande y hacen una reducción de 641.000 a 37.500 textos. Y sobre esos 37.500 textos, que están ubicados en esa banda de tiempo del 75 al 94, hacen el análisis. La investigación cae, ¿no? Y la lectura que van a hacer es sobre esos 37.500 textos. O sea, todos los datos que están en las tablas y en los gráficos tienen que ver con esa referencia. Bueno. Bien, entonces, se trata de un texto, ya dijimos, producido en el año 2000, que tiene origen español. Y vamos a ir viendo entonces cómo está organizado hacia adentro. Tiene básicamente dos partes el texto. El formato, como ya les dije, es un clásico artículo de investigación científica. Tienen todos más o menos el mismo formato, cómo se presentan los resultados de la investigación científica y bueno, todas las cuestiones metodológicas que hay que explicar.
de cómo se llevó adelante, es el formato clásico. Lo cual le viene bien a ustedes, ¿no? Porque como están en investigación educativa, algunos de ustedes con esa materia, bueno, la palabra investigación está resonando en la cabeza de ustedes. ¿De qué se trata una investigación? ¿No? Lo vienen enfocando en distintos lugares. Tienen que hacer una investigación para la monografía, lo cual este artículo les puede dar algunas pautas, sobre todo en las cuestiones de decisiones metodológicas, como para que ustedes tengan un modelo de cómo esta gente que escribió este artículo explica ahí cómo fue, con qué criterios tomaron decisiones desde lo metodológico para cuando se encuentran con un obstáculo, un atolladero, bueno, ¿qué hacemos acá? Bueno, vamos por acá, vamos por allá, ¿por qué sí, por qué no? ¿Nos conviene los objetivos que tenemos? Bueno, empezar a ver todo ese tipo de movimientos que son inherentes a un proceso de investigación. Entonces, para que ustedes lo vean en vivo y en directo, en gente que está en investigación científica o académica, bueno, con ya un recorrido. Entonces transmite la experiencia. Ustedes que están empezando recién. Bueno, entonces, introducción. El texto tiene como dos grandes partes, decíamos. Tiene lo que es la introducción, que ahora la vamos a comentar, y lo que es ya después la parte más de metodología y de presentación de resultados, que es lo más técnico. O sea que tiene una primera parte que podríamos decir es más cualitativa, en la introducción, que está en las primeras páginas, hasta la página 100, desde la 96. La primera no se ven los números, pónganselo ustedes, porque ven los números de más adelante y pónganle los de los que están para atrás, corren la página para atrás y se los ponen. Entonces, de la 96, que es donde empieza, hasta la 100, es una parte más cualitativa, donde ahí el texto cuenta un poco brevemente, muy brevemente, pero está bueno porque lo resume bien, la historia de la psicología del lenguaje, cómo surge en la década del 50 con el famoso seminario de Indiana, la intervención de Chomsky, que lo vamos a ver en la unidad 2 a Chomsky, Noam Chomsky, un lingüista que en la década del 50 hizo unas propuestas muy importantes que hasta el día de hoy siguen siendo referencia en cuanto a lo que es la lingüística y que a nosotros nos va a servir para explicar un poco la adquisición del lenguaje, ¿no? La famosa hipótesis de la gramática universal. Ya vamos a llegar en la unidad 2, esto no es algo que ustedes tienen que preocuparse ahora, pero aparece la palabra de Chomsky. Acuérdense de ese autor que después lo vamos a retomar. Entonces, esta intervención de Chomsky desde la lingüística en la década del 50 y ahí la psicología, ya le estoy contando un poquito la introducción, vamos metiéndonos en la introducción, y ahí la psicología, estamos en Norteamérica. Estamos en Norteamérica, todo esto es territorio norteamericano. La psicología norteamericana, que venía de la mano del conductismo, acuérdense ustedes, de Watson, 1910, 1915, había empezado el conductismo, toda la furia del conductismo, década del 20, década del 30, después se empieza a ir un poco para abajo el conductismo porque hay cosas que no puede explicar, ¿no? Con ese modelo mecanicista, determinista, muy duro, donde toda referencia a la conciencia y a lo mentalista, como decía Watson de manera despectiva, ¿no? De la psicología tradicional, toda esa psicología mentalista había desaparecido, pero bueno, ese momento del sujeto que el conductismo anula, y se queda con el esquema estímulo-respuesta nomás, y elimina lo que está en el medio, bueno, después le empieza a traer problemas porque hay cosas que no, como decíamos recién, no puede explicar. Entre ellas es todo lo referente a el lenguaje, cómo hablamos, por qué hablamos. Bueno, explicar todo eso se le hace medio complicado al conductismo. Entonces empieza todo como una especie de malestar, ¿no? Dentro del mundo de la psicología y empiezan a mirar de vuelta al sujeto, pero a la modalidad norteamericana. Entonces acuérdense ustedes que Watson había planteado la metáfora del hombre-máquina, Corrientes 1 ya, el hombre-máquina, es decir, que poder comparar al hombre con la máquina para explicar los comportamientos, las respuestas, estímulos, respuesta y todo eso. Bien, esa era la metáfora que venía hasta la década del 50. En la década del 50 y después con la del 60 ahí se empieza a profundizar, aparece otra metáfora del cognitivismo.
Los procesos cognitivos, ¿cómo lo van a explicar? Y con la metáfora computacional. Con esa nos vamos a quedar nosotros. Así que después ahí hay que empezar ¿no? El procesamiento de la información, ¿no? La mente como una computadora. ¿No? Ahí va a ir en la caja negra, ¿no? La metáfora computacional. ¿No? Entre el estímulo y la respuesta, ahí trabaja el conductivismo, el cognitivismo se mete en el medio. ¿Y cómo se mete? Con una nueva metáfora, que es mente igual computadora. Antes era hombre-máquina, ahora mente-computadora. Entonces, ¿por qué estamos dando toda esta vuelta? Porque el cognitivismo va a ser el telón de fondo, como decimos siempre nosotros, de la psicología del lenguaje que va a surgir ahí, que va a empezar ahí a dar vuelta en la década del 50. El cognitivismo nace ahí en la década del 50, del 60, se fortalece el procesamiento de la información, el modelo, el paradigma, y ahí entonces la psicología del lenguaje comienza a utilizar esta metáfora computacional para explicar los procesos cognitivos asociados a las conductas lingüísticas, a los comportamientos lingüísticos, o al uso del lenguaje, como dice ahí el texto. Entonces, en esta introducción, volviendo para atrás, década del 50, Seminario de Indiana, Chomsky, lingüística. Modelo nuevo para la lingüística, revolución, Chomsky, toda una teoría. La psicología va a intentar explicar estos aportes de la lingüística a la comprensión de la utilización del lenguaje. Pero va a tratar de dar su versión desde la psicología, es decir, explicar cuáles son los procesos psicológicos asociados al uso de la sintaxis y la gramática, que era el fuerte del discurso de Chomsky. Explicaba toda la lingüística desde la sintaxis, es decir, desde la parte dura del enunciado. Acá tenemos que empezar a diferenciar, recordar, allá en la secundaria, y no sé si lo vieron en semiótica, que los enunciados tienen tres partes, podemos dividir. O el uso del lenguaje podemos tres dimensiones: sintáctica, semántica, pragmática. Las tres dimensiones. Sintáctica, la parte dura, el esqueleto, del signo será el significante. Semántica es el sentido, el significado del enunciado. Y pragmática tiene que ver con el uso que hacemos de eso del enunciado en una situación particular. Entonces, acá la cosa de la psicología del lenguaje arranca tratando de explicar los aspectos sintácticos de los enunciados, que era el fuerte de esta propuesta de Chomsky. Esto en la década del 50 avanza al 60, cuando va llegando al final del 60 y se fortalece el paradigma del procesamiento de la información con la psicología cognitiva, a ella se despega la psicología del lenguaje de este interés por lo sintáctico e incorpora poco a poco la dimensión semántica y pragmática. Entonces, y ahí toma forma hasta lo que es la actualidad, que va a ser lo que nosotros vamos a encontrar en los textos, sobre todo en el ABC de la psicolingüística. ¿Qué vamos a encontrar? Y que la psicolingüística, a partir de la década de 60, de 70 más o menos, comienza a tratar de explicar cuáles son los procesos cognitivos involucrados en el uso del lenguaje, ya sea para la producción como para la comprensión. Ese va a ser el objeto de estudio en parte, y ahí está definido, fíjense ustedes en la página 97-98, ahí está definido una primera definición del objeto de estudio de esta disciplina que es la psicolingüística. Después lo vamos a redefinir nosotros el objeto de estudio. Pero el objeto de estudio ahí se empieza a consolidar, y cuál va a ser los procesos cognitivos, vuelvo a repetir, ya sea de producción o comprensión, que están asociados al uso del lenguaje, a los comportamientos lingüísticos. Es decir, lo que pasa en la metáfora computacional, en la caja negra, entre el estímulo y la respuesta. Ahí se va a meter la psicolingüística. Hacer modelos teóricos de esos procesos cognitivos que habilitan las conductas lingüísticas. Vamos teniendo en cuenta, porque eso es el núcleo importante que hay que tener presente, porque después se desvía. Bueno, entonces, ahí, esto es más o menos... entonces llegamos a la introducción. ¿Cómo va terminando esta introducción del texto?
La introducción va terminando cuando llegan a la década del 70, y entonces ahí ya estamos en el 75, porque del 75 al 94 empieza la producción científica. Ese es el sentido del recorrido histórico. Preparar para el momento donde se empiezan a escribir los primeros textos que van a ser el interés de esta investigación, en el 75. Entonces ya son textos que están dentro de lo que es el paradigma actual y que se consolidó de la psicología del lenguaje. No el inicial que estaba pegado a la lingüística, no, ese quedó un poco atrás. Sirve, por supuesto, porque todo lo que se aprendió se usa, pero ahora ya el foco está en esos procesos cognitivos. Entonces, ¿qué se empieza a producir de manera científica en términos de revistas, textos, libros, en relación a ese objeto de estudio? ¿Qué se empieza a producir? En todo el mundo, durante esos 20 años o 5 lustros. Bueno, entonces ahí tenemos un resumen, creo que no me olvido nada del resumen. No, bien. Bueno, y otra cosa, para los acuerdos de nomenclatura. Por ahí lo dice una parte en el texto y nosotros lo vamos a utilizar así. Psicología del lenguaje y psicolingüística, sinónimos. O sea que no se hagan lío, que no, porque acá dijo psicología del lenguaje, ya dijo psicolingüística, entonces no sé, están hablando de cosas distintas, lo mismo. Igual. Y nosotros, después más adelante, ustedes cuando vean en los textos, abreviado, P mayúscula, S mayúscula, L mayúscula, PSL es psicolingüística o psicología del lenguaje. Es la abreviatura, para no tener que estar escribiendo todo. Entonces PSL, ya sabemos qué es eso. No lo volvemos a repetir. ¿De acuerdo? Entonces, decíamos, el texto este que ustedes tienen como referencia tiene dos partes. Introducción y después sí ya la parte de investigación en sí. Explicamos la introducción recién. Ahora pasamos a la parte metodológica, es decir, de la página 100 hasta el final. Metodológica y de presentación de resultados y de discusión. Bueno, entonces, esta segunda parte, que es más cuantitativa, ¿no? La primera era más cualitativa y esta es más cuantitativa, porque va a los datos, a los números, a las medidas, a los gráficos. Lo otro era más descriptivo, la historia, cómo se fue constituyendo, para justificar cómo se llegó a la mediados del 70. Entonces, llegamos al medio del 70, dejamos lo cualitativo, vamos a lo cuantitativo, que es lo nuestro. Los autores dicen eso. Entonces, ¿arrancan con qué? Con lo que siempre se arranca en los textos de este tipo de textos de comunicación de investigaciones científicas. ¿Con qué se arranca? Explicando cuál fue el método. Es decir, utilizamos tal instrumento, decidimos tal cosa, elegimos esta población por tal motivo, la muestra tuvo tales características, bueno, todo va muy bien. Entonces ahí fíjense en la página 100 y 101 sobre todo, donde los autores, sobre todo ahí, porque después explica en las páginas para adelante, 102, 103 y hasta la 104, arranca con todas unas cuestiones ahí de códigos, de cómo hay que interpretarlo, no se embarullen con eso. Pero en la página 100 y 101, ahí hay unas explicaciones interesantes para leer entre líneas, de cómo ellos fueron decidiendo cuestiones que se les presentaron y que tenían que optar por un camino o por el otro. O establecer algún criterio para seleccionar los datos, para dejar de lado determinadas cuestiones, porque se les presenta a ellos el tema de psicología. Ellos dicen, bueno, vamos a buscar en estos 640.000 textos, que es mucho, en una base de datos, no hay que ir buscando. ¿Cómo lo buscamos? Y bueno, cruzamos, como sería hoy en día, googleemos, ponemos psicología, ponemos lenguaje. Todos los textos donde aparezcan estas dos palabras, vengan para acá. Pero ¿qué pasa? Cuando hacen ese movimiento de primera depuración, para que les quede algo más chiquitito, maniobrable, se encuentran con que hay muchos textos que dicen psicología y lenguaje que no tienen que ver con la psicología del lenguaje, sino que tienen que ver con otros temas que cruzan psicología y lenguaje, pero que en sí mismo con la psicolingüística no tienen que ver. Entonces ahí tienen que hacer una segunda depuración. Entonces, vean ustedes cómo esta cuestión de moverse en investigación, hay que frenarse, hacerse preguntas,
¿Me conviene seguir con este criterio o ahora tengo que darle otra mirada al movimiento, al próximo movimiento que tengo que hacer? Entonces tengo que decidir cómo reubico mi mirada. Bueno, hay que estar atento a la investigación, no es automático todo. Empiezo de una manera y ya te llego. No, tengo que a veces retrocedo, avanzo, reformulo preguntas, pero todo con criterio y con fundamento. Porque así funciona la ciencia. Todo tiene que tener una respuesta para cuando se les pregunte por qué. Ese es el tema. Bueno, entonces, en lo metodológico, tengan en cuenta este tema de las decisiones. Esa partecita es interesante. Y después ya llegamos al plato fuerte. El plato fuerte. Plato principal. Página 104 en adelante. Resultados y discusión. Así se llama. Ese apartado. Ahí sí, ya ahí entramos con lo cuantitativo, números, tablas, y hay que, leerlas e interpretarlas, que es lo que van diciendo, porque ellos muestran las tablas, los gráficos, los resultados en sí, y van comentando, haciendo comentarios entre haciendo unos párrafos, entonces dicen sus interpretaciones, discuten. Esto es típico de cualquier el formato, como les decía, de cualquier artículo de divulgación de investigación científica. Es típico. Bueno, entonces, vamos a la parte de... ¿Qué van a encontrar ustedes? Página 104, bueno, ahí arranca. El primer gráfico, página 104 y 105... Y hasta la 107, podríamos decir. Hasta la 107. Desde la 104 hasta la 107, lo primero que hace es el texto mostrarnos los resultados al comparar la cantidad de artículos que se publicaban en la psicología en general y en el ámbito de la psicología del lenguaje. Para ver cómo venía la producción general y en esa rama de la psicología que es la psicología del lenguaje. Entonces hacen una comparación. Y encuentran, ahí después, esto ustedes lo tienen que explicar, encuentran unas fases, como le llaman ellos. 3 fases. Bien diferenciadas de producción. Donde avanza la producción, retrocede, se estabiliza. Bueno, hay unos movimientos ahí en esos 20 años. Para que ustedes vean cómo es la cosa. Y después... Hay otra cosa muy interesante en la página 7 que ustedes tienen ahí que trabajar en una de las consignas, que es, ellos descubren que hay una variación entre el número de autores que participan en la producción de un artículo, ¿no? O un texto dado. Como que comienza a variar, comienza a aumentar la cantidad de autores que están involucrados en la producción, que son responsables de los trabajos científicos. Entonces eso les llama la atención e intentan explicarlo. ¿Por qué? ¿Por qué será que pasa esta variación? Aumenta el valor relativo, ¿no? O la cantidad de autores respecto de por artículo. Ahí dan una explicación, pero ustedes por favor traten de ampliar esa explicación. Tienen elementos, hay que pensar históricamente, culturalmente, ¿por qué habrá pasado eso? ¿Por qué hay mayor cantidad de autores? Bueno. Después pasamos, después de este abordaje general de la psicología y la psicología del lenguaje para comparar las cantidades de producciones, pasamos ya a la página 108, tabla 4, ahí hay una masa de datos cuantitativos importante, que es la distribución del número de artículos por países. Esto es muy interesante, porque hay que interpretarlo, leerlo, ver las columnas, qué es lo que pasa. Eso nos da mucha información y está explicado en la página 109 y que después se completa con la tabla 5, la distribución por regiones. La distribución de cantidad de artículos por regiones. Primero por países, bien discriminado. Vamos a leerlo. Por ejemplo, acá pones
en la tabla 4, 30 países, los más significativos. Estados Unidos a la cabeza, va de mayor a menor. Y por último, Hungría. Entonces, bueno, el total en la primera columna y después en cada uno de los lustros, de los 4 lustros, cómo fue variando la producción de artículos. Ahí hay en las consignas también unas preguntitas, ahora las vamos a comentar, de pensar porque hay variaciones muy significativas. Primero, a la cabeza Estados Unidos. Vean la cantidad de artículos que tiene, le saca varios cuerpos de ventaja a todo el resto. Es más, si se suma todo el resto, los otros 29 no alcanzan no alcanza la producción de los otros para llegar a lo que hizo Estados Unidos. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué se concentró tanto ahí? Bueno, ahí hay traten de ver ustedes, en función de la información que tiene el texto, de justificar los motivos de por qué podrá ser que ahí se concentró tanto. Después está la otra lectura, también muy interesante, que es en cada país, cómo fue la variación lustro a lustro. Es decir, si se mantuvo constante, si empezó poquito y después aumentó, si empezó mucho y después bajó. Pero siempre relativo. Acuérdense, siempre relativo. Por ejemplo, dan el caso de España. Tomemos España, para que ustedes entiendan qué quiere decir relativo, la mirada relativa. Tomemos España, que es el número 11. Arrancó con 12 en el primer lustro y terminó con 172. Eso quiere decir que en 20 años multiplicó por 14 más o menos o más, bueno, hagan la cuenta, la producción inicial. Eso es muchísimo. Si la comparamos con Estados Unidos, se mantuvo constante prácticamente. Hubo una pequeña variación de 4.200 a 5.400, pero si uno dice, bueno, la variación relativa, ¿cuánto es? Y 1 casi nada. En cambio el otro, 14 veces. Es muchísimo. Bueno, traten de ver si en otros países pasó algo parecido, si hubo incremento, porque eso quiere decir que, a ver, ¿cómo lo podemos interpretar? Como que al principio producían poco, pero parece que después fue prendiendo dentro de ese país y de la comunidad académica y científica y se disparó, porque fue algo que se empezó a investigar, le dieron mucha importancia. Entonces, eso, hacer hablar los números de esa manera. ¿Por qué habrá sido que en un principio no tenía importancia? O quizás recién ingresó el conocimiento en la academia, ¿no? Se tiene un tiempo para estabilizarse, que se lo acepte, que entren en contacto los científicos, los académicos con eso, y después sí, ya se empiezan a animar, a investigar. Claro, porque esto es psicología del lenguaje, y en cada país el lenguaje es distinto. Si bien después vamos a ver que la adquisición, los procesos son universales, y hay tiempos para todos es igual, se distribuye igual. Después estarán las particularidades de las gramáticas de cada lugar, que habrá que estudiar las especificidades, ¿no? Y bueno, tendrán sus características. Entonces hay que adaptar ese conocimiento a la comunidad local, y ahí se empieza a investigar también. Se investigan cosas universales y cosas de la idiosincrasia, de lo propio. Bueno, y otra cuestión que tenemos que ver en esta tabla es qué pasa con la lengua española o con la lengua hispana. Los países de habla hispana, ¿cuántos aparecen acá? ¿Se hace investigación? ¿Se producen textos? Bueno, ahí vamos a sacar otra conclusión. ¿Dónde se concentra la investigación? En este tema. ¿Dónde se concentra? ¿En qué lugares del mundo? Por eso después están los de las regiones. En la página 110, la tabla 5, hay que ver las regiones, analizarlas, decir, bueno, ¿quién tiene la hegemonía del saber dentro de lo que es psicología del lenguaje? ¿Quién marca el ritmo? ¿Desde dónde se marca el ritmo? ¿Desde qué teoría? ¿De qué enfoque epistemológico? ¿Por qué? Porque cuando después nosotros, en las universidades hispanas, queremos en una cátedra, en una asignatura, tener referencias bibliográficas sobre el tema,
tenemos que ir a las traducciones de los textos de otros países, porque en nuestro país no se investiga, por ejemplo, porque no habrá uno o dos que serán las referentes, pero entonces tenemos que contentarnos con los resultados de otros y traducirlos y adaptarlos como podamos, ¿no? A otro tipo de realidades. Entonces ahí, por eso también es interesante conocer todo este tipo de cosas, ¿no? Como hay una dependencia cultural, ¿no?, en este tipo de conocimientos, ¿no?, porque se producen en otros lados, ¿no? Y después los libros y los autores son de otro lado, se imprimen las editoriales, entonces hay que pagar derecho de autor al otro, y entonces, ¿no?, toda una cosa también económica y de editoriales y de acceso a la información, ¿eh? Todo viene en cadena. Si bien hoy en día la información circula, bueno, pero en algún punto esto es un límite. Bueno, entonces estamos, tabla 5, las regiones. Muy bien. Vamos entonces ahora a otra. Después hay otro enfoque que también es interesante y es, claro, no hay que quedarse encandilado con lo cuantitativo, porque cantidad no es calidad, ya lo sabemos, en todos los sectores de la vida. Entonces, mucha producción no significa que sea buena. A lo mejor es más o menos siempre de lo mismo, con variaciones, pero están ahí. En cambio, hay otro que, como dice el texto, producciones poquititas, pero de altísima calidad de impacto. Entonces, eso también hay que discutirlo y tenerlo presente en los resultados. Que está buena esa lectura, porque si no, uno se queda en los números y dice, mira, tanto de Norteamérica, y los otros nada. ¿Y cuál es la calidad de tanto? La calidad de tanto. Entonces, cuantitativo, cualitativo, ahí en investigación también hay que darle esa miradita. Bueno. Pasamos entonces a la página 112, tabla 6. Y acá ya va cerrando un poco, y hay otro paneo que es, ¿cuál es la lengua que se utiliza al escribir los artículos y los textos? ¿En qué lengua original se escribe? Bueno, hoy en día en la ciencia la lengua madre de comunicación universal es el inglés. Entonces, ahí no van a encontrar mucha diferencia. También hay que cruzarlo esto con la tabla anterior de dónde se produce, porque eso también es un condicionamiento. Y después hacen la otra mirada, y es, en la tabla 5, en la figura 5, página 113, ellos analizan en lo que llaman países no anglófonos, es decir, que no hablan el inglés. Están los anglófonos que hablan en el inglés y los no anglófonos que no hablan. Nosotros somos no anglófonos, por ejemplo. Entonces, en los países no anglófonos, ¿en qué lengua se escribe? Si se escribe en la propia o ya directamente se pasa a escribir en inglés. Ese es otro dato también interesante y cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo. Y el último tema que toca el texto es el de los temas que se tratan dentro de la psicología del lenguaje. Hacen una clasificación por temas dentro ahora de la disciplina. Bueno, ¿de qué se escribe? ¿De qué temas de psicología del lenguaje se escribe en los textos científicos? ¿Cuáles son los que más le interesan a los científicos, los que más les preocupan, sobre lo que más piensan, lo que más producen? Entonces ahí también tienen en la tabla 6 y en la página 115 se discute, en la página 114 hay otros gráficos. Denle una miradita a ver qué temas lleva a la delantera y sobre todo en la variación en el tiempo, porque hay temas que pueden haber sido muy interesantes al principio, después se van para abajo, y los que van hacia la actualidad. Bueno, si bien la actualidad, esto hace 25 años, pero nos da un panorama de el movimiento que tuvo en este periodo de tiempo cognitivo. Hay cosas que no han variado. El enfoque cognitivo, que lo anuncia acá, eso sigue como arrancó en el 70, eso sigue igual. En eso no ha habido grandes variaciones. Después ustedes vean en esto que nosotros decíamos, en qué lengua se escribe, de qué origen son las producciones, dónde se hacen más producciones científicas.
Los textos que nosotros utilizamos en la cátedra, sobre todo los que son de psicolingüística dura, o sea, que explican la disciplina, porque hay otros que no tanto, ¿cuáles son las referencias? ¿De dónde vienen? Y ahí ustedes van a poder discriminar lo que es nuestro, que hay un autor que es nuestro, Reiter, Alejandro Reiter, y lo que no. Bien, entonces pasemos ahora a las consignas. Terminamos el texto, este recorrido del texto, con los temas. Los temas que se investigan en psicología del lenguaje. ¿Qué cantidad, para dónde van, cómo evolucionan en el tiempo? Bueno, rápidamente las consignas, porque resumen todo lo que acabamos de decir. Las consignas es para que ustedes se apropien de esto y le den también su toque personal a la respuesta. Y que puedan, como les decía, apropiarse, elaborarlo y escribirlo para sistematizar un poco el conocimiento. Las preguntas de la 1 a la 4 tienen que ver con la parte de lo que decíamos en la introducción. Ahí hay que fijarse un poquito en el leerlo bien, porque tiene la información muy apretada, leerlo varias veces y después armar las respuestas. En la consigna 5, ya ahí ingresamos en lo que decíamos, la parte cuantitativa, ¿no? La cualitativa son las primeras 4, después de las 5 la cuantitativa, y es sobre las decisiones metodológicas. Lean esa parte y ver qué es lo que le pide la consigna. Hay que focalizarse. Y de las 6, en las 6, bueno, es situar esa primera parte de donde se contextualiza la investigación, se la relaciona con la psicología en general. Después la pregunta 7 era esto que les anticipaba, el número de autores versus el artículo, cómo va variando la relación a lo largo de los años y qué significado tiene. No se queden, por favor, solamente con lo que dice el texto. Si quieren, pónganlo. Pero traten de pensar, ¿no? De discutir entre ustedes qué otros factores pueden haber influido para que se produzca esta variación. Factores de contexto y culturales, que tienen que ver un poco con eso y cómo impactan los avances tecnológicos en el mundo de la ciencia. A ver, ya les di una pauta. Bueno, y la 8, bueno, con todas estas tablas que mencionábamos, ¿no? Tabla 4, 5, 6, figura 5, temas, países, anglófonos, no anglófonos, quién produce más, quién produce menos, por regiones, bueno, todo eso recórranlo, están ahí en las consignas, para sistematizar eso. Y la 9, que es la última, es para que ustedes lean el texto de Reiter, que es un autor argentino, profesor de la UBA argentino, que tiene varios textos de psicolingüística producidos acá en nuestro país. Lean los primeros 2 capítulos, que tienen como bibliografía también obligatoria, y después de haberlos leído en detalle, con detenimiento, vuelvan a ver todas las consignas y ver qué este autor, Reiter, puede aportar de nuevo, de cosa nueva, para resignificar y reinterpretar las consignas. Que ustedes ya las habían respondido con el texto de la investigación científica, de los españoles. Bueno, ahora leen a Reiter, vuelven sobre las consignas y dicen, a ver, esta consigna, ¿qué me aportó Reiter? Capaz que en alguna nada. O capaz que en otra complementa o contradicen lo que decían los españoles. Vean, no sé, vean. Eso tiene un trabajo de ustedes. No es difícil. Reiter se lee muy fácil, el texto de la investigación también es fácil, no hay ninguna complicación. Es sentarse, leer, concentrarse, razonar, reflexionar y sacar conclusiones, ¿no? Esto sí, esto no, lo de siempre. El trabajo del alumno universitario, tercer año, lo tiene que tener más que claro. Bueno, listo. Entonces, cualquier cosa, seguimos en contacto por el foro. Recuerden que el 24 de mayo es
la fecha límite para entregar el trabajo práctico número 1. Es fecha límite, no estén el 24, el 24 a la noche. El 24 a la noche, el domingo, peleándose con la computadora para tratar de enviar el trabajo. Estamos a 11, tienen casi 2 semanas para hacerlo. No dejen a último momento para lo que esa es la fecha límite. Por favor, hagan las cosas con tiempo, discutan en grupo, lean todos los integrantes del grupo lo que van a entregar, porque ya en el trabajo práctico número 0 que van de vuelta algunos para que lo rehagan, lleno de errores, pero errores. Si hay 5 personas en un grupo, no se les puede pasar a los 5. Algunos tienen que levantar la mano y decir, muchachos, acá estamos haciendo malas cosas. Entonces, todos tienen que leer antes de entregar. Si no, lo van a hacer de vuelta hasta que salga bien y aprendan todo. Porque no puede ser que 5 personas no vean 4, 5, 6 errores, que son grosos. Entonces, no puede ser. Eso quiere decir que falló la dinámica de trabajo. Tienen que revisar la dinámica de trabajo. Tienen que revisar la dinámica de trabajo de los grupos, porque si no, esto va a ser un ping-pong. Me mandan el trabajo, pum, se lo mando de vuelta para que lo hagan. Y pierden tiempo. Hagan las cosas una vez sola. Están en tercero, ya tienen que saber. Entonces, revisen esa cuestión de cómo están trabajando en grupo. Como yo les decía, primero, individual, lectura de los textos individuales, traten de responder todo individual. Después se cruzan los datos, qué hizo cada uno, y vamos armando. Y una vez que lo escribieron o alguien lo escribió, bueno, léanlo, todo, léanlo. Entonces ahí le hacen las correcciones finales. Y entonces cuando están todos de acuerdo y leyeron todo, y todos miraron, los 5 miraron, entonces, no sé, se les puede escapar una y media, pero no 6 errores grosos, no. Eso ya no. Entonces, esa es la dinámica que debería funcionar. Bueno, para que las cosas salgan bien y no haya que hacerlas 2 o 3 veces y perder tiempo. ¿Para qué? Bueno, nos vemos entonces en el foro. Y aparezcan por el foro, porque no están apareciendo. Bueno, chao. Nos vemos.